Es increíble cuando uno se entera de ciertas cosas, ¿no? Repasando a estos autores, por ejemplo, que César de Beccaria escribió este libro cuando tenía 25 años. 25. Después no escribió más. Después él tuvo cantidad de funciones públicas importantes. Digamos que para traducirlo a la época, fue ministro de Economía de la época, ministro de Agricultura, inclusive embajador. Pero miren esto, lo recibo así al doctor. Qué bueno que está el doctor Luz para conversar esto, ¿no? Él, inspirándose en Montesquieu, que fue el autor que más lo inspiró, dice: toda pena que no se deriva de la absoluta necesidad es tiránica. Esta proposición, que puede hacerse más general de esta manera, dice, nos podría llevar a esta otra. Todo acto de autoridad, es decir, ya acá te habla de todo el derecho él, todo acto de autoridad, de hombre a hombre, es decir, de ser humano a ser humano, que no se derive de la absoluta necesidad es tiránico. Y cierro con esto. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es ceder parte de la libertad propia en mérito de la seguridad. Es el ordenamiento, dice de Beccaria, de un Estado de Derecho. Y ese es el fin que persigue el derecho penal, restablecer permanentemente ese orden. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un gusto, como siempre. No, buenos días, un Buen gusto. día. La verdad que escuchar a una persona, te lo digo así directamente, para mí es algo extraordinario. Poder escuchar a alguien hoy en un medio de difusión que llega a mucha gente, hablar de esos filósofos del derecho, algo que se perdió. Sí, Así que yo te felicito, no sé, te reivindico, te invito a que lo continúes haciendo, porque el otro día hablaba en una clase y le decía a los chicos, el adelanto de la ciencia y la tecnología en 30 años es más que en 5.000. sí, Yo no tengo una explicación para eso. ¿Cómo en 20, 30 años la tecnología sí, progresó más que en 5.000 años? sí. Incluso le decía, las bases vienen de la antigüedad, Ujú. las bases, ¿verdad? Sí, 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 Yo sí, siempre digo, yo no sé quién inventó la pila alcalina, honestamente no sé, pero sé que Volta inventó la pila. exacto, ¿No? No sé quién inventó la impresora, pero sé que Gutenberg inventó la imprenta. exacto. Yo no sé quién inventó el celular, no tengo idea, pero sé que Bell inventó el teléfono. Si bien hay una discusión histórica, pero se la adjudica a él, ¿no? Sí, sí, No, Diesel inventó el motor Diesel, y ahí el nombre. Entonces, eh, todo en realidad tiene su origen en la antigüedad, ujú, pero ahora la ciencia y la tecnología es extraordinaria, pero en la filosofía del Estado y en la filosofía de las organizaciones sociales hay que remontarse a esa gente. exacto, De exacto, Montesquieu, Rousseau, Locke en adelante, exacto. porque antes no había nada, ¿no? Antes no existía nada. Antes no Ujú. existía. Te das cuenta que el Estado como lo concebimos nosotros, tiene 100 años. Sí, Antes no había Estado, ¿no? Era, no, era algo mucho peor. Entonces, y todos los que tú citaste, que yo te escuché desde el comienzo, como siempre que me invitaste, escucho desde el comienzo, y cuando no me invitas también intento escucharte, porque es algo diferente. Para mí capaz que somos un pequeño círculo, pero escuchar un medio de difusión, todos los editoriales, con última instancia es lo que haces, y toda esa gente que tú citas, Francis Bacon, Adam Smith, Locke, eh, John Stuart Mill, por Montesquieu, ejemplo, claro, Stuart Mill, claro, claro, Montesquieu, Rousseau, todos escribieron en gobiernos totalitarios, exacto. que tú hablabas de gobiernos totalitarios hace un rato. Y muchos fueron El, de la monarquía escribiendo la república, es decir, es bueno, impresionante eso. Montesquieu era un hombre rico. Sí, claro, Los- y Beccaria también era un marqués, de- y claro, bueno, los primeros viñedos de Francia son de la familia Montesquieu. exacto, Pero cuando Montesquieu nace, el padre de él, que era un hombre mega rico para la época, sale a la calle y busca una persona que vivía en la indigencia y lo hace entrar a su castillo y lo nombra padrino de Montesquieu. ujú, Y cuando ujú. Montesquieu tiene la suficiente, que además en realidad Montesquieu era la zona, ¿verdad? Sí, Él, sí, él claro, es claro, el conde de Montesquieu. él es de Montesquieu, claro, claro, El nombre es un nombre en francés bastante largo y por eso lo hemos suprimido. sí.
Y cuando Montesquieu tiene razón, tiene suficiente razón como para entender en la primera infancia, el padre le presenta al padrino, que seguía siendo un indigente. Y ahí le hace ver cómo era el mundo. Y te das cuenta que esa gente escribió en épocas que yo imagino, cuando ellos escribían esto, era ciencia ficción, Sí, ¿no? sí, Era ciencia sí. ficción. René Descartes, que pasa la historia por su método, ¿no? El Cu- método, El discurso del pero método, claro, el discurso del método era médico. claro. Ahora, ¿sabés lo que tenían todos, Rubén? Mm. Montesquieu, Locke, Voltaire, Sí, Voltaire, Francis sí. Bacon, Descartes, eh, Rousseau, todos eran teólogos, Sí, sí, la mayoría, la mayoría. estudiaban las religiones, independientemente de Dios. Y Entonces, fueron los grandes humanistas, ¿no? Como Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, que era éramos teólogo. de Rotterdam, La y oveja otra negra, cantidad, además, de la iglesia, ¿no? absolutamente, Claro. y otra cantidad de gente más. Y Sí, vos sí. sabés que yo que estudio mucho y me gusta y me apasiona, el Estado, la teoría del Estado, las soluciones a la convivencia. En última instancia, el Estado es una estructura que viene a ordenar la vida de la gente. ¿Le parece hablar un poquito de eso? Que yo estaba leyendo unas teorías, porque yo le decía a la gente el otro día, doctor, como se ha desarrollado tanto las ciencias sociales, como ciencias independientes, es decir, la ciencia política, la sociología, el derecho ni que hablar, que es una ciencia más dura dentro de la ciencia social y que tiene más antigüedad, pero la historia también. Entonces tenemos las teorías descriptivistas del Estado, las teorías funcionales del Estado, las teorías contractualistas del Estado, las teorías normativistas que son las más clásicas, digamos, quizá por ahí entre Claro. las normativistas y la contractualista estamos nosotros. Pero dice un gran autor, Michael Mann, lo leí otro día, muy interesante lo que dice. Dice lo siguiente, las características que tiene el Estado liberal democrático capitalista es que tiene una fuerza y una debilidad. La fuerza del Estado como monopolio de la fuerza está en el poder estructural, es decir, Mm. lo que sería el poder burocrático, ese diseño necesario, sin connotarlo de burocracia, porque tiene una connotación negativa a veces cuando decimos, no, burocracia como el aparato administrativo necesario de ese Estado. Sin embargo, el poder despótico, que es el otro tipo de poder, él califica dos poderes. El Estado puede tener un poder despótico y un poder infraestructural. El despótico es el de la clase política. Es el poder Ujú. que detenta la clase de las corporaciones también empresariales, conjugándose con políticos que están encaramados en ese poder político, etcétera. Bueno, eso se da más bien, dice él, en los estados autoritarios o en los estados Mm. totalitarios, ¿no? Que no necesitan tanto de la burocracia. En cambio, en los estados capitalistas hay más un poder infraestructural. Si- Claro. Sin embargo, sin embargo, yo empiezo a observar que hay una trampa dentro de ese poder infraestructural, porque empieza a ser utilizado por, y se aplica ese viejo concepto de la tiranía de la que hablaba Benjamin, de la que hablan en la Declaración de Independencia, que es simular que vivimos en el Estado de Derecho, pero en beneficio propio de ciertos intereses corporativos, alterando inclusive la legitimidad de nuestras leyes o desconociendo principios constitucionales y aparentando que vivimos en un Estado de derecho, infraestructural, pero que en verdad está sugestionado o tiranizado por intereses corporativos de clase. No sé si comparte eso, pero yo lo estoy No, observando no. con mucha claridad, Es, eso en nuestros países. es así. O sea, la democracia formal. Date cuenta que Aristóteles, cuando él escribe la clasificación de los gobiernos, en una, nosotros a los griegos los conocemos gracias a los árabes. O sea, si no hubiera sido por el mundo árabe que llegó a España, los griegos nosotros no lo hubiéramos conocido. Los Y árabes algún, trajeron, claro. Y los los, latinos, aquellos, claro, primero. exactamente, o sea, le debemos mucho a los árabes, Sí, mucho, al mundo árabe. Y te acordás que Aristóteles definía los gobiernos en puros e impuros. exacto. Una canción casi es infantil. Sí, Pero él decía, pero él cuando hablaba del gobierno puro e impuro, cuando decía el gobierno de pocos en beneficio de esos pocos, dice Aristóteles, yo lo voy a denominar oligarquía. exacto, De ahí viene la palabra. exacto. Este, y después hablaba de demagogia, tiranía, democracia, etcétera. O sea, él inventó todo. Bueno, y Se ahora acuerda que pasa esto. ponía el régimen puro como si fuera el régimen saludable y la patología. Por ejemplo, la Sí, patología de democracia, demagogia, ¿no? Decía él. exactamente. Claro, Bueno, claro.
Y entonces ahora, como bien decís tú, muy bien, este, el, el menú tiene dos platos. El menú del restaurante se empezó a armar, a mí me parece, a partir del año 1850, que llegamos hasta hoy, ¿verdad? Ujú, Cuando un sindicato belga le pide a Marx, que había sido expulsado, Marx era un correteado, ¿no? Lo corretearon de Alemania se fue a Francia, de Francia se fue a Suiza, así se fue a Bélgica. ujú. Era un filósofo Marx. Sí, Le piden que le escriba un discurso, 19 páginas, un discurso para un acto obrero, cuando recién empezaban los movimientos paralelamente a la Revolución Industrial, y lo que Marx escribe es lo que después fue el manifiesto. claro. Increíblemente nace así. Luego Marx desarrolla su teoría filosófica, porque yo en cierta forma lo reivindico a Marx, y vos te vas a sorprender por lo siguiente. Él escribe una teoría filosófica de cómo él veía la historia. Sí. En 1870 y 1880, y ya llegar a lo que tú querés, economistas ya austríacos, increíblemente, después en el 20 apareció la Gran Escuela de Austria, pero ya en aquellos años le hacen ver a Marx que él se había equivocado en su teoría económica de la historia. Y Marx abandona la militancia y Ujú, muere en 1880 y algo, ujú. casi olvidado. Sí, Incluso Engels, en el discurso, en la oración fúnebre de Marx, que la hace Engels, que fue el que lo mantuvo a Marx, porque Engels era rico, Marx era sí. pobre. Era hijo de Incluso, un empresario de textiles, ¿no? Engels. exactamente, incluso Marx tuvo muchos hijos que dos de ellos murieron Ujú. de hambre. A raíz del hambre que pasaba le vino tuberculosis. Y ahí desapareció Marx del mundo, hasta que viene la Revolución Rusa y Lenin lo resucita y ahí viene el marxismo que Marx nunca imaginó. No, Exacto. incluso te cuento una anécdota. En la casa donde nació Marx, hace algunos años atrás, alguien hizo un graffiti, que el graffiti nunca lo borraron, Ujú. increíblemente, a pesar de ser un monumento histórico en Alemania, donde hay un dibujo de una figura de Marx pequeña, con una cabeza muy grande, y arriba le hace una nube, Com- como que es lo que co- está diciendo, Como la ¿no? viñeta de un cómic. Ajá. Como diciendo, come, y ahí dice, le pido perdón a la humanidad, lo mío solo fue una idea. Qué impresionante. Es Brillante, impresionante, brillante, sí, brillante. sí, sí, brillante. Eso es brillante. Sí, Entonces, ahí estaba el menú, el marxismo, porque además nosotros, Rubén, tenemos que hacer bien algo. El comunismo, que si se quiere está en el Antiguo Testamento, ¿no? El régimen comunista de compartir, sí, está en el Antiguo Testamento. Y la primera experiencia del comunismo que surge del Antiguo Testamento es la primera colonia inglesa en Estados Unidos. La primera se organizaron así, hasta que se dieron cuenta que los 30 o 40 colonos, que todos eran alfabetizados, a diferencia de los que vinieron acá, que eran todos analfabetos, en esa tierra que compartían en forma común en York, ujú, había uno que trabajaba y el otro que no trabajaba. ujú. Esa hay crónicas escritas. Sí, Entonces dijeron, no, no puede ser que yo trabajo y tú no trabajes, pero tú vivas en mi trabajo. Entonces ahí empezaron a acercar los predios. Y exacto. ahí se terminó la experiencia, fracasó. Pero yo lo que quiero hacer pie en esto, Rubén. Sí. Cuando el comunismo, en la teoría pura, en los textos, nunca existió a no ser en esas experiencias casi olvidadas de la humanidad. Lo que siempre existió, y por eso yo ahora en esta etapa nueva de mi carrera política, que va a ser efímera, pero lo voy a hacer, hay que hablar de socialismo. Todos los crímenes que nosotros le adjudicamos al comunismo, Claro, lo hizo el socialismo. claro, que Porque está recordad concebido que teóricamente como la etapa previa, organizando al exact, Estado, claro, pasa a ser un exactamente, Estado corporativo de clase, ¿no? exactamente. O sea que todos los crímenes de la humanidad, los 40 millones de muertos de Mao Zedong, los 30 millones de Stalin, los Khmer Rouge en Camboya, todos esos muertos que uno dice los comunistas, ese fue un discurso inteligente de los socialistas para hacerle creer a la humanidad que eso lo hicieron los comunistas
cuando en realidad lo hicieron los socialistas, Ujú. porque el comunismo nunca se obtuvo. Claro, Acordate que en el libro El Capital de Marx, en la última hoja, él dice, cuando lleguemos al comunismo y querramos ver lo que era un Estado, vamos a tener que ir a un museo, decía él, porque el Estado va a desaparecer. mm, ¿No? Entonces, lo que nosotros tenemos que reivindicar, y que yo te acompaño y te felicito, y algunos comunicadores más que están en eso, muy poco, todos vetados por los medios de comunicación, sin duda, es que todos esos males de la humanidad, cuando Juan Pablo II dijo, el siglo XX va a pasar a la historia por muchas cosas, por muchas cosas. Una de ellas, por ser el siglo en el cual el cristianismo asesinó al mayor número de personas. Lo dijo el Papa Juan Pablo II, que para mí fue un fenómeno inigualable, ¿no? Que junto con Reagan y Thatcher volaron el muro y sí, todo lo que eso implicaba. Entonces, nosotros tenemos que hacer pie en que todo eso que el socialismo uruguayo oferta, esta es la oferta del socialismo, es el socialismo que asesinó a toda esa gente y que destruyó exacto, civilizaciones enteras. exacto, ¿Viste? exacto. Entonces decir, bueno, no, cuando uno enfrenta un frente amplista, vamos a hablar con nombre y apellido, Sí, hay que decirle, ustedes son socialistas. Bueno, dentro del frente hay socialismo y otros no, pero digamos que somos socialistas. Bueno, el socialismo es lo que pasó en el mundo. Y el exacto, otro es liberalismo. exacto, Lo exacto. otro es el liberal. Es el liberalismo, exacto. Y la Ahí, solución está en el... doctor, usted da con un punto clave ahí, ¿eh? Porque usted da con una dicotomía que no se anima a Occidente a aceptar definitivamente. Es decir, Mm, esta batalla cultural de la que hablamos, de la que hablan los grandes teóricos como Agustín Laje, Nicolás Márquez, los ingleses que están tratando este tema de la batalla cultural, que es este progresismo hacia el socialismo, con este marxismo cultural que reivindica la recomposición del socialismo desde la revolución cultural que postuló Antonio Gramsci, ya no ir a la confiscación de los bienes de producción, ya no es la teoría clásica, sino que es por este otro lado, lo que está planteándose es lo que usted dice, es otra vez lo que dice Martin Amis, el gran periodista inglés, cuando dice que el socialismo y la teoría marxista dialéctica es el hijo retardado de Occidente que le combate al hermano más inteligente que es el liberalismo. Es decir, es exactamente. contra el liberalismo, porque el liberalismo es el resultado epistemológico de esos avances que venimos viendo con usted, de ese humanismo del renacimiento, de esas ideas de liberar al hombre hacia la razón. Entonces se crea un sistema abierto de ideas, es eso el liberalismo, es la Es posibilidad de eso. discutir las ideas. Claro, Claro, y como el socialismo fue derrotado por lo que te acabo de decir, ¿no? Lo derrotaron al socialismo, el socialismo dice, bueno, ¿y ahora qué nos queda? O nos extinguimos o inventamos algo nuevo. Y ahí viene lo que te hablas tú, el, exacto, la batalla cultural, la ideología de género. exacto, ¿No? No, acá no exacto. existe ideología de género. Dice, no, acá existe ideología de género. Sí, claro, Eso no hay ninguna duda. claro, La Agenda 2030, claro, ¿no? Que es una sí, cosa ridícula. Yo ayer hablaba, mira, ayer salimos de facultad y en la puerta del edificio me quedé hablando con una profesora. Y yo le decía, ¿vos te das cuenta que hasta el presidente de la calle, el otro día me invitaron a un programa de radio y me pasaron fragmentos de declaraciones del presidente de la calle, de Isaac Alfí, de la ministra de Economía, hablando, hablando de las metas del 2030. Porque yo claro, decía, no, acá en el Uruguay las metas del 2030. Dice, no, no, Luz. Entonces me pasaron así como un sí. recorto, ¿no? Entonces mira el presidente, Isaac Alfín, la ministra de Economía, que es una gran Azucena técnica, Arbeleche, sí, sí, Arbeleche. Entonces yo digo, pero ellos están diciendo para dentro de 7 años lo que el socialismo decía que iba a suceder, todo el mundo iba a tener todo, nadie iba a estar enfermo, todo el mundo iba a mm. tener, ¿no? No iba a haber enfermo, no iba a haber pobreza, no iba a haber desigualdad, no iba a haber nada. La, Una la teoría soci- absoluta, la sociedad igualitaria, la sociedad porque igualitaria. las líneas del Entonces, marxismo cultural las tengo detectadas, ¿no? A través de es eso, estudiosos que yo leo que explican. Está la línea LGBT, que es toda la teoría de género, ¿no? Toda la ideología del género, exacta, que son los derechos por un lado y las tipificaciones penales. Ahora, cuando exactamente. instalan eso en un Estado, lo que están instalando son tres cosas fundamentales. Y ahí cumplen al pie de la letra con las prerrogativas de Gramsci. La revolución cultural porque se tiene que instalar en el sistema educativo. Hay que educar Mm. generaciones para los derechos de género, para convivir con esa ideología de género. Y a su vez en la universidad se tiene que educar juristas para que aprendan el derecho penal ya vinculado a las tipificaciones penales de género, los juzgados especializados en violencia de género, etcétera.
Eso que agrega presupuesto de Estado. Por lo tanto, presupuesto, educación y sistema de justicia nos dice que tenemos una política de Estado. Esa política ya está absolutamente. instalada. Y están todos los ministerios. Yo observando, voy a dar un informe, están todas las oficinas, las direcciones de género en la administración central y descentralizada del Estado, como política Absolut- de Estado. Eso lo tenemos que tener claro absolutamente. los uruguayos, que estamos embarcados en este proceso. Y hay que empezar a difundirlo. Sí, sí, Entonces hay que empezar a difundir desde los programas de radio, desde el Parlamento. Nosotros tenemos que hablar eso en el sí, Parlamento. sí, Yo cada oportunidad que tengo para cuando discutimos leyes, y me enfrento a los legisladores del Frente Amplio, yo me voy a esos temas. Incluso a veces me han dicho, le han dicho al presidente de la Cámara, presidente, el diputado Luz está fuera de tema. Yo no estoy fuera de tema. ¿No? claro, Ustedes quieren que esté fuera de tema. claro. Dice, no, pues estamos discutiendo la violencia animal, el delito sobre violencia animal. Bueno, pero yo para discutir el delito de violencia animal me voy a ese tema que también es esto. Y Claro. se están instalando. Date cuenta que el anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mm. el anterior, el del año pasado, Sí, John el Pérez. doctor John Pérez, dijo que había que dictar sentencias con perfil de género. Sí, sí, sí. Y te digo algo, en la sesión donde se discutió la reforma jubilatoria, en una conversación que tuvimos en pasillo con 3 diputados, que fue una conversación que, pero yo, para que el tema no quedara olvidado, lo dije cuando me tocó hablar para, en el buen sentido, dejar comprometidos a esos diputados. Ajá, Con Pablo Viana, el diputado Pablo Viana del Partido Nacional, ajá. gran legislador, tiene Ajá. poca presencia en los medios, pero un hombre Sí, muy formado, no sé sí. si tú lo conoces, Sí, lo incluso conozco, sí. Muy formado, sí, sí, sí. lo Muy podrías formado. invitar algún día. Eh, y Iván Posadas, que es su última participación en el Parlamento, ya anunció que no se presenta más, el diputado del Partido Independiente, y yo, vamos a empezar a redactar la primera semana de mayo Mm, un proyecto de reforma a la ley de género, ujú. que nadie ha entrado en ese tema. Nadie entró en ese tema, ¿no? Nadie se anima a tocar esa ley. Mm, Nadie. Porque el problema viene, ¿por dónde viene? Porque si nosotros aprobamos la tenencia responsable y la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, exacto. contra el Frente Amplio que se oponía ferozmente a eso. Entonces, para nosotros argumentar la necesidad de que dictáramos esta ley, que es una ley muy mal redactada, pero bueno, el Mm, Parlamento es así, es la ley peor redactada del periodo, ya te digo, de este periodo de gobierno, hasta con errores de ortografía. mm. Es lamentable. Pero los problemas de la corresponsabilidad en la crianza y la tenencia de los hijos viene de la ley de violencia de género. Claro, claro. Esa es la ley que hay que modificar. Esa es la ley madre que hay que modificar, claro. Porque la ley de violencia de género dice que si una mujer le dice al juez, mi marido me pegó, basta con que le diga, ¿eh? Sí, 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 sí. No tiene que... Que, Mi que se marido llama violento, principio de veracidad de la denuncia. exactamente. La Ni veracidad de siquiera la me denuncia. pegó. Mi marido ejerce violencia económica. Claro, claro. Mi pareja, saquemos el marido, mi pareja ejerce violencia emocional, ¿no? Que es algo indefinido, que es la violencia emocional. Que uno sea Sí, de Nacional y el otro sea de Peñarol, y que sí, se sí. burle cuando le haga un gol, no sé, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, Muy, muy ya con lábil. eso, con Sí, eso alcanza para que el juez tome la medida, exacto. ¿no? Entonces, a raíz de esas medidas en la ley de violencia de género, rebota en la tenencia de los niños. Claro, claro, claro. Entonces, el diputado Posada me decía, Luz, lo que tenemos que hacer, esto lo vamos a probar porque el pueblo, la gente está esperando, pero hay que ir a lo otro, modifiquemos lo Y ahí, otro, doctor, ahí tenemos un ejemplo claro con esa ley que tiene un clarísimo perfil ideológico. Esa ley es una ley ilegítima jurídicamente, hay una ilegitimidad jurídica y es tiránica. Está instalando totalmente, tiranía, está instalando tiranía, totalmente. porque está al servicio de una corporación ideológica de intereses que fracturan el sentido nacional de unidad. Nos están fracturando el sentido del pacto original. Además te cuento una interna que la gente no lo sabe. Todas las leyes, todas sin excepción, que modifican normas de naturaleza penal, van a la Comisión de Constitución y Código.
claro. Hoy en la Comisión de Constitución y Código tenemos la reforma del Código Penal, la creación de los ciberdelitos, la creación de los delitos ambientales. Bueno, esa ley de violencia de género que creó figuras penales se hizo en una comisión de convivencia Mm, dentro del Palacio Legislativo, dentro de una comisión de convivencia. Bueno, esa fue la comisión que resolvió el tema. Ya arrancamos mal. sí, ya arrancamos mal, sí. Ya Ya, arrancamos mal, la sí, incubadora de la ley, la incubadora de la ley que debió ser la Comisión de Constitución y Códigos, que sí, en realidad es Comisión de Constitución, Legislación, Código y Administración, ese es el nombre real. Ahí tendría que haber ido esa ley. claro, No, la mandaron a una comisión de convivencia donde las personas que participan no tienen formación jurídica, claro, porque los de formación jurídica están en la otra, claro, claro. donde no invitan a juristas, porque los juristas invitan a la otra, donde no se pide informes a las cátedras, Mm, y ahí salió esa ley que es una barbaridad. Entonces, claro. hay que modificar 3 o 4 artículos y volver la discusión al plenario, porque el tema es poner la discusión en la opinión pública. Sí, sin duda, sin duda. Poner Doctor, y la respecto, discusión. respecto a ese tema, creo que otro tema para poner en la discusión pública es un tema que, bueno, nos quedó en el tintero, lo vamos a hablar, igual hay tiempo para eso, que es este nuevo sistema de justicia penal que tiene que ver con esa prevalencia que le da el nuevo Código de Proceso a la Fiscalía, ¿no? Porque es Absoluta. prevalente, exclusivo, y es en verdad un trámite administrativo, una formalización dentro de un servicio descentralizado. La gente tiene que entender que cualquier persona que es denunciada penalmente va a quedar sometida al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. No tiene las garantías de un Claramente. debido proceso. La justicia penal no existe. No existe. Desapareció. Eso, Date sí, cuenta, y mira estos datos. La justicia penal no existe porque la materia penal lo maneja un servicio descentralizado de naturaleza administrativa, claro, como bien decís tú. Todas las funciones que tenían los fiscales, que participaban hasta en los divorcios los fiscales, claro. se eliminaron. Ahora no hay fiscales civiles. Son todos penales, o aduana, o hacienda, o delitos económicos, o género, o delitos de lesa humanidad. No Ujú. hay fiscales, De naturaleza penal prácticamente todo. Ujú. todos penales. Mirá esto que interesante. El 96% de los temas penales que maneja la Fiscalía los defienden los defensores de oficio. Los abogados, los de traje de alpaca y cadenas de oro, que salen en la tele y que está bien, yo no lo Sí, sí, critico, sí. los penalistas atienden el 3 o 4% del tema. Entonces, 3 o 4% de los casos tienen esos abogados. 90 son los defensores de oficio, que son 220 en todo el país. Claro. Entonces, que depende del Poder Judicial, que quieren separarse de la Suprema Corte y ser un servicio aparte. Entonces, esto se desmanteló. Se desmanteló. Sí. No hay Sí. justicia penal. Yo digo, la justicia es una diosa griega, esa es la justicia. El derecho penal como derecho a nivel del Poder Judicial no existe porque los jueces lo que hacen es corroborar lo que el fiscal les dice, Exacto, no exacto. tienen acceso a nada No tienen hasta que disponibilidad, ¿verdad? No, no, no no pueden tienen, determinar, no tienen, como se llamaba antes, el auto de impulso procesal, no determinan nada. No no es, el juez no determinan. le dice al fiscal, no, mira, no estoy de acuerdo con tu informe acusatorio, yo te digo que sigas investigando, pero no, no, el juez se atiene a lo que le dice el fiscal y bueno, Claro, lo que hacen los jueces es dictar la sentencia. para Pero darle el ¿cómo dictan? ropaje de jurisdicción, ¿verdad? Y dictan la sentencia pedido a la fiscalía. Y claro, claro. En el caso tan sonado de la violación del cordón, Mm. la fiscal pidió el sobreseimiento. Claro, le dice que La no encuentra fiscal. mérito, la fiscal Judy Rodríguez a la jueza, le pide una audiencia para decirle, no encuentro mérito probatorio, entonces levantemos la formalización, sería así, ¿no? Exacto. Y, Entonces le dice, como no tengo pruebas, claro, la jueza lo que haría sería una sentencia, digamos, sería como una sentencia de primera instancia que da un sobreseimiento, una cosa así. claro, la sentencia, bueno, en virtud de que el Ministerio Público y Fiscal, que es la Fiscalía, que es el Claro, acusatorio, no va a acusar, claro, yo lo declaro inocente. exacto, ¿No? Pero exacto. además está hasta mal expresado a veces, porque dicen, no hay prueba. No, no hay prueba. No, no se debe decir no hay prueba.
la persona es inocente, no es que no haya prueba. Claro, claro, ¿Entendés? Yo te claro, digo, seguro. porque el mensaje ese es decir, capaz que es culpable, pero como no encontré la prueba, no tengo más Lo- remedio que dejarlo libre. es que ella lo dijo, yo lo dije en el programa otro día, no, a mí no me cerró cuando ella dijo, en su comienzo había mérito, pero ahora no encuentro mérito, dice. ¿Cómo es la cosa? Claro. Entonces ¿Cómo? lo que ella tiene, se invirtió. Sí, sí, Ella lo que se tiene que decir es decir, la persona es inocente. claro, Lo claro. hicieron una denuncia, pero sigue siendo inocente. Claro, porque lo que aportaron en pretensión de prueba, digamos, no califica como tal. No encuentro Exactamente. ningún Entonces valor probatorio. nunca fueron culpables. Exacto, son Y inocentes. ahora el mensaje que se da subliminalmente, no, inconscientemente, pero no quiero decir que la fiscal y la jueza lo Mm. hayan pensado, pero inconscientemente, ¿qué es lo que dicen? Como no pude obtener la prueba, no tengo más remedio que dejarlo libre. ¿Una prueba? Y Sí, además yo tengo, una vez que fue el fiscal Díaz, el ex fiscal Díaz, que es un personaje nefasto en el derecho uruguayo, era juez, fue el único caso en un pacto, pero creo que tal vez en el gobierno de Mujica pasó después a fiscal, sí, sí, sí. algo sin precedentes, y además fiscal de corte, ni siquiera hizo la carrera. Y En cuando una se legisló comparecencia, esta ley, además, esta ley de claro, fiscalía a la medida de su fiscalía después, ¿no? Claro. totalmente, cuando él fue a una convención del Parlamento, yo le pregunté al fiscal, a Díaz, cuál era la naturaleza jurídica de la fiscalía, si tenía naturaleza jurisdiccional. Una Ujú. pregunta casi de examen, Sí, sí, sí. ¿no? Como él es abogado, y él me dijo que la naturaleza jurídica era discutible, que él no aseguraba que fuera jurisdiccional. Y después le pregunté, ¿el fiscal se maneja con imparcialidad? Y me dijo, no, nosotros no somos imparciales. O sea, el fiscal no es imparcial. No es imparcial. Claro. El que es imparcial es el juez. El fiscal tiene que tratar por todos los medios de encontrar a la persona culpable, no inocente. Exacto, Que, exacto, que, que es lo que haber dicho. El fiscal por todos los medios tiene que ver si la persona cometió un delito, exacto. no si la persona es culpable, que es distinto. Es distinto, Entonces, claro. esa es la filosofía que hay, Sí, sí, sí. lamentablemente. Se Pero hay que subvirtió el cambiarlo. orden de principios, ¿no? El principio de inocencia se subvirtió. La imparcialidad del juez ya no está. Es como usted dice, se desconfiguró. Se Se desconfiguró el desconfiguró. poder judicial y la justicia. Se Y desconfiguró. eso que nos acusan a nosotros que hay presos. Bueno, acá hay presos porque tienen que estar presos. Mm. Porque dicen, no, Uruguay es un país que tiene demasiados presos. Entonces, ¿pero por qué tenemos demasiados presos? Porque tienen Y, que estar presos, y ¿no? Bukele en El Salvador, que tiene 60.000 presos ya. Es- Bueno, ¿Qué incluso caso, más, ¿no? Para investigar ese caso de El Salvador, ¿eh? Hay que prestarle atención a lo que se está haciendo ahí. absolutamente. Incluso más te digo yo, nosotros vamos a empezar a presentar proyectos que no se va a aprobar ninguno, Mm. porque esa es la gran virtud del Parlamento. El Parlamento tiene muy baja producción legislativa, Claro. ¿no? El Parlamento aprueba 100 proyectos por año, de los cuales 90 manda el Ejecutivo. Mm. Que salgan del legislador 10. Trabajamos en los que manda el Ejecutivo, que es colegislador. Ujú. ¿Sabes cuál es la idea ahora? Mm. Presentar proyectos Bien, y que los proyectos se discutan claro, y que no se aprueben. Si exacto, se aprueban, mejor, pero si no se claro. aprueban, vamos a dejar expuesto de que acá el sistema no quiere que haya delitos ambientales, no quiere que haya delitos ambientales, no quiere que haya delitos, ciberdelitos, porque no se aprueban. El, no, No quiere reconstruir ¿Cómo la se separación de poderes, no quiere reconstruye la separación de reconstituir. poderes? Claro, ¿Cómo se claro, claro. combate? Me dicen, no se puede combatir el narcotráfico. Sí, el narcotráfico se puede combatir. Porque si tú, al que vende 4 gramos de pasta base, lo mandás 3 años, esa persona yo no sé ni si hay que mandarla presa, te lo digo con la mano en el No, corazón, claro, claro, ¿no? Pero el que trae los 2.000 kilos de cocaína, claro. hay que ponerle un piso de 20 años. Sí, sí. El piso es 20 años. Ahí no hay libertad anticipada, no Además, hay... doctor, en ese tráfico tan grande está implícita la organización para delinquir, porque esa persona no trabaja sola, está vinculada a Claro, una organización. Y todos claro, sabemos, lo que sabemos algo de derecho, que agrava el delito integrar una asociación para delinquir. Es algo muy, muy, totalmente. muy grave. Doctor, yo Porque le acuérdate que agradezco mucho. esto es como, yo digo, es como la carnicería. Mm. En el Uruguay no sé cuántas carnicerías hay, ponerle que haya 440 carnicerías, por decirte algo. Sí, sí.
pero frigoríficos hay 8. Ujú. ¿No? Entonces, Exacto, las 440 reciben la carne de unos pocos frigoríficos. Bueno, exacto. dejemos las carnicerías, que hagan lo que quieran, pero vamos al frigorífico. Claro, claro. Sí, Y es el lo mismo frigorífico que el acá, ejemplo de la farmacia y los laboratorios. Son 5 exactamente. laboratorios, claro, claro. Acá, la persona que trajo 5.000 kilos de cocaína, que lo quiso mandar a Europa, lo alcanzó Mm, a mandar, mm. 5.000 kilos. ¿Vos te das cuenta de lo que estamos Sí, hablando? y ese de 5.000 kilos tampoco es la cabeza de la mega organización. No, no es la cabeza, No, no. pero en el Uruguay trajo 5.000 kilos. Claro, Estuvo tres claro, 4 meses con prisión domiciliaria, después le dieron permiso, fue a la Argentina y se claro, casó. claro. Y ahora una jueza lo declaró inocente porque la prueba que vino de Alemania, que el examen que le hicieron químico de si ese talco era cocaína o no era, llegó una semana después del plazo, entonces eso no puede pasar, ¿entendés? No, no, Ahí no. hay responsabilidad por acto jurisdiccional. Claro, Entonces, hay que hacer responsable al Poder Judicial. claro, Bueno, claro. entonces hay que cambiar todo, Sí, hay que pero hay que, cambiar todo eso, y doctor. lo Sí. tenemos que hacer, lo Y bueno, tenemos y que hacer, lo por vamos lo a hacer. menos exponerlo a la luz pública, a la opinión pública va a ser muy importante y que se empiece a debatir eso. Porque acá lo que estamos viendo con ustedes es que los temas estructurales no se están legislando, o sea, los temas de No, necesidad estructural no se están legislando. Lo que no, serían políticas centrales del Estado no, no se está ayudando. no se está ¿Y sabés por legislando. qué nos peleamos nosotros, yo Mm. contigo y tú conmigo? Por si se ocupa un salón en el IABA, Ahí está. porque se hacen picada en la Rambla, por si Por si, Astesiano vendió un pasaporte, que por Astesiano si no debía estar. ocupan cuando hay un paro y se hacen ocupación y hay que ir a Ya, desalojar. Mm. si echaron 3 inspectores de una empresa de ómnibus. Esos son los temas de la prensa. Sí, Esos sí. son los temas que enfrentan a los uruguayos, Sí, yo le llamo el el conventillo que han conventillo. creado, sí, sí. Pero los temas reales no se No, tratan. no se tratan, no, no, no. Son Por eso tabú. nosotros estamos ahora embarcados en fundar un partido, no quiero hacer propaganda, que trate los temas reales. Vamos a hablar en la próxima nota de ese partido y el Vamos a propósito hablar que tiene y las características y los principios que lo fundamentan, digamos. con mucho Qué gusto. orientación. Yo creo que va a valer la pena ya conversar respecto a ese partido, doctor. Le Bueno, agradezco un montón, como siempre, su participación y estamos, por supuesto, a las órdenes. te agradezco a ti, Rubén. Excelente. Muchas gracias. Que pase A muy buen las día. órdenes. Gracias. En Sigo, 15 días nos estamos viendo de nuevo, como habíamos sigo coordinado. escuchando el programa. Muchísimas gracias, doctor. Que pase muy bien. Gracias. Muchas El gracias. doctor Eduardo Luz, conversando con nosotros, un lujo realmente, catedrático de Derecho Constitucional, investigador, escritor, por supuesto abogado, legislador, hoy por hoy diputado. Es un lujo hablar con él y profundizar todos estos temas de Estado que tienen filosofía, tienen historia, tienen derecho, y es muy importante que los uruguayos tengamos este hábito de conversarnos como sociedad, de vernos como sociedad y en dónde estamos precisamente. Vamos a una pausa y te voy a dejar con una nota excelente, está grabada, pero es inédita, con el coronel Alfredo Bravo, especialista en historia militar, licenciado en historia de las estrategias militares, para tratar de entender de qué se trata esto de Occidente en jaque y esta guerra que le plantea un bloque totalitario, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, al mundo aparentemente libre y al mundo que también está hackeado por dentro por estas ideologías corporativistas que lo van tiranizando, como hablábamos hace un ratito con el doctor Luz. ¿Viste cómo todo se va conectando, se está interconectando? Así que quédate ahí, escuchate esa nota y cerramos el programa luego con tenencia compartida, también con el doctor Raúl Menéndez, especialista en ese tema.